Sí, profe. Bueno, vamos a revisar hoy el enfoque de riesgo, tema que ustedes estuvieron estudiando en Semana Santa muy juiciosamente, y la cadena epidemiológica como una aplicación, un modelo aplicativo del enfoque. Entonces, el riesgo se puede considerar desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del fondo. Desde la forma es similar al azar o al peligro, como cuando le dicen a uno que no salga con fulano de tal, que no llegue muy tarde, que no transite por alguna parte. Pero en el fondo, que es la parte que nos interesa más a nosotros, el enfoque de riesgo o el concepto de riesgo nos dice que es la posibilidad de predecir y tomar medidas preventivas. Por lo tanto, el concepto es el mejoramiento de la atención de la salud mediante la priorización según las necesidades de la gente y su vulnerabilidad. Por definición, el riesgo es la probabilidad de morir o de enfermar o de sufrir un daño a la salud y por lo tanto representa la mayor o menor vulnerabilidad o susceptibilidad que tienen ciertas personas o ciertos grupos para sufrir ciertos daños. Por lo tanto, el riesgo está en función de un conjunto de factores, recuerdan el concepto de causa, que incrementa la probabilidad de que el daño ocurra. ¿Qué ven ustedes en esta gráfica? ¿Hay decrecimiento? Claro. Disminuye la caries a medida que aumenta el contenido de flúor. El contenido de flúor En el agua. Ahora el flúor nos lo dan en pasta dental, pero antiguamente en las poblaciones generalmente empobrecidas, al que no tenían acceso a las pastas dentales, entonces se enriquecía el agua para que la gente se jugara con eso y tuviera acceso al flúor. En esta gráfica, que vamos a verla complementada con la siguiente, aparece que la mortalidad materna es menor en una segunda clínica que es atendida por parteras y es mayor en una primera clínica que es atendida por médicos y estudiantes de medicina. Esto es real, no es anecdótico y corresponde a la época en que el doctor Semmelweis, allí lo ven a la izquierda, demostró que la intervención con lavado de manos de los médicos podía salvar vidas al disminuir las infecciones en las mujeres parturientas. Las matronas, las parteras, no tenían necesidad de eso porque se dedicaban solamente a eso, mientras que los médicos y los estudiantes de medicina generalmente pasaban por otros servicios, entre ellos, por ejemplo, el servicio de patología, y no se lavaban las manos. Desde luego que esto fue aceptado mucho después de que al señor Semmelweis, al doctor Semmelweis, lo expulsaran del hospital donde trabajaba y de su tierra. ¿Qué ven ustedes acá? una tabla con especialidades y la cantidad de médicos que hay en cada especialidad. La cantidad el porcentaje de los médicos de cada especialidad que cumplió con el lavado de manos. Muy bien, ¿y qué les llama la atención? Que los que más cumplieron fueron los de medicina interna y luego le sigue pediatría. ¿Y los que menos cumplieron? Anestesiología. Y cirugía. ¿Y de cuándo es ese estudio? Del 2004. Increíble, ¿no? Pleno siglo XXI
y todavía nosotros los médicos, especialmente como aparece en ese cuadro, los cirujanos y los anestesiólogos, somos los que menos cumplimos con una medida tan simple pero tan fundamental como es el lavado de manos. Entonces, el factor de riesgo es una característica o circunstancia asociada a una mayor probabilidad de que un determinado daño de salud se presente. En general, debe existir una asociación estadística. Sin embargo, no todo factor de riesgo tiene significación causal y no todo factor asociado estadísticamente juega un rol importante en el desarrollo de una patología. Por eso es tan importante lo que vimos en la clase anterior del estudio de la biología molecular, la biología celular, la fisiología, la patología, la clínica y la epidemiología para detectar el rol de cada una de las posibles causas o los factores de riesgos que se asocian a una patología. ¿Qué observan acá? Que es más alto el factor, pues el riesgo de factor genético que el ambiental, porque pues creo que el ambiental se puede disminuir, en cambio el genético no. Ahí hay unas poblaciones que migran y hay hipotéticamente dos tipos de tasas antes y después de la migración. En la de arriba, la tasa antes de la migración y después es igual, lo que indica que probablemente son los factores genéticos los que más influyen en la eventual enfermedad. Mientras que abajo, a este nivel, cuando hay la migración y cambian los factores ambientales, la enfermedad disminuye. En este caso, como usted lo dice, entonces uno puede afirmar que el evento o la enfermedad en estudio depende más de factores ambientales que de factores genéticos. Conceptos adicionales. El factor de riesgo causal es directamente relacionado con el proceso patogénico o con la red de hechos que conducen a la enfermedad o a la muerte, aun cuando no se comprendan suficientemente bien los mecanismos específicos que desatan el proceso. Marcador de riesgo, ojo, esto es bien importante, es toda característica que sin ser causa específica ni factor de riesgo, está frecuentemente asociada al daño y generalmente no puede modificarse, pero sí señala, marca, identifica ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, la edad es un marcador de riesgo, no se puede modificar, pero cuando a uno le dicen que una persona tiene 70 años y se cayó, entonces uno piensa en una fractura de cuello de fémur, por ejemplo, en una fractura patológica, en osteoporosis o osteopenia por lo menos. Marca, aunque esa no sea necesariamente la causa, simplemente que por ser mayor de edad ha estado más tiempo expuesto a los factores de riesgo. El sexo no se puede cambiar, esas condiciones hormonales, físicas, químicas, enzimáticas, pero señalan que hay algunas enfermedades que afectan a las mujeres, no a los hombres, y viceversa, otras que afectan a los hombres y no a las mujeres. Esos son marcadores de riesgo. Daño a la salud, bueno, eso es fácil, es cualquier alteración de la salud producida por la interacción de un conjunto de factores asociados. Y lo que veíamos en algún momento, el daño puede a su vez constituirse en un factor de riesgo para otros daños. El ejemplo que más utilizo yo es el de la hipertensión. La hipertensión en sí misma es una enfermedad que ocurre por diversos factores,
pero la hipertensión forma parte de los factores, del conjunto de factores que explican otras enfermedades, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos al miocardio, etc. ¿Y qué ven acá? Se puede decir que entre mayor nivel del mar, entre menor nivel del mar hay mayor número de muertos. Sí, fíjense en la fecha, 1885. En esa época no había adecuado manejo de las excretas, de las aguas negras, y todas iban a parar al río y al mar. Y entonces aquí nos muestra que entre más cerca viva la gente del mar, en esa época había mayor número de muertes. Y a medida que se alejaban de la orilla del mar, había menos muertes. Una forma de distribución geográfica de la mortalidad por algunas causas. En esa época seguramente causas transmisibles, infecciosas. ¿Y aquí qué ven? Que las residencias la empresa, no sé, el software y le suministra agua, pues al parecer no le suministran un agua bien tratada porque tiene mayor incidencia de cólera. El señor John Snow es el considerado padre de la epidemiología moderna y justamente esto forma parte de la publicación que él hizo en tal vez la última gran epidemia de cólera en Londres. Se dio cuenta de lo que usted se ha dado cuenta. Esa compañía, Southwark y Vauxhall, que manejaba una parte del acueducto de Londres por una falla en las válvulas, contaminó el agua, el fluido hídrico que llegaba a las casas y generó una epidemia de enormes proporciones. Mientras que la otra compañía, Lambert, y las otras que había en los otros distritos, mantuvieron de alguna manera la calidad del agua y por lo tanto la mortalidad fue mucho menor. El señor Snow en esa época ni siquiera sabía qué era el cólera, no sabía cómo se transmitía y no conocía el vibrión colérico porque no existían los microscopios. Solamente con el concepto de propagación, de darse cuenta que a través del agua y de esa compañía, se transmitía la enfermedad, ordenó cerrar las válvulas y disminuyó la mortalidad. Eso forma parte del estudio clásico Pero de John Snow. qué pena, el porcentaje más alto la tiene la primera compañía, porque si podemos ver que la otra, que es Lambeth y otras distribuidoras de Londres, ocupan más número de residencias y tienen menos muertes. En cambio, la primera tiene menos números de residencias y más muertes. Correcto. Justamente esa es la observación.
¿Cómo se mide el riesgo? El riesgo equivale al concepto matemático de probabilidad que ustedes han estado calculando desde el principio. Es el número de sucesos o eventos que ocurren entre el total de sucesos posibles. Lógicamente que para que esa frecuencia relativa se aproxime al concepto de probabilidad, es necesario que las observaciones sean numerosas. La probabilidad, recuerden, se expresa en valores que van del 0 al 1, siendo 0 la probabilidad absoluta de que no ocurra el hecho y 1 la probabilidad absoluta de que sí ocurra. Eso se puede convertir en 0 y 100%. Y el cálculo aparece ahí abajo, que ustedes ya lo conocen fácil. La historia natural de la enfermedad es fundamental. Ustedes vieron esto en los conceptos que estuvieron repasando hace algunos días. Y es fundamental porque tiene que ponérsele a los elementos estadísticos también la epidemiología, la salud pública y la clínica. Y allí aparece entonces otros elementos sin los cuales no sería posible hacer las intervenciones adecuadamente. Entonces ustedes ven ahí a la izquierda las causas o los factores de riesgo posibles. Pasa un tiempo hasta que inicia el proceso de pérdida de la salud, una fase de latencia, un periodo de incubación, podría decirse así, hasta que se pasa el umbral en donde empieza a haber daños a nivel micro y poco a poco, a medida que avanza la enfermedad, daños a nivel macro. Es en este momento cuando se pueden hacer los diagnósticos, se puede calcular algún pronóstico y desde luego las intervenciones a través de los distintos tratamientos, sean físicos, químicos, genéticos, etc. Si no se hace ninguna intervención, ocurrirá un final de la enfermedad, que ustedes recuerdan puede ser final con la muerte, final con la curación, en cuyo caso volvería al inicio el proceso, o un final con discapacidad. Discapacidad que puede ser permanente, en el caso de una amputación, por ejemplo, o temporal, en el caso de una fractura, por ejemplo. Algunos ejemplos aquí de factores que pueden asociarse a un mayor riesgo de enfermedad en el ser humano. Entonces, a la izquierda, las características de nosotros, los hospedadores, los individuos. En el centro, algunos agentes biológicos, químicos, físicos, nutricionales. Y a la derecha, algunos factores ambientales. Entonces, de ahí se hacen las distintas combinaciones para que en conjunto se consideren las causas de algunas enfermedades o algunos eventos que le ocurren a los seres humanos. Suceso es cualquier hecho o evento, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, accidente, etc. A veces no es posible hacer los estudios directamente en toda la población y entonces es necesario calcular tamaños muestrales. Eso lo veremos un poquitico más adelante cuando veamos estudios descriptivos o los distintos diseños de investigación. Las distintas medidas del riesgo aparecen acá, de una forma resumida. Se denomina riesgo absoluto a la tasa de incidencia, que es igual al número de casos nuevos dividido entre el total de la población susceptible o vulnerable. Se denomina riesgo relativo al resultado de dividir la tasa de incidencia en los expuestos entre la tasa de incidencia en los no expuestos. Se llama riesgo atribuible a la diferencia, es decir, a restar la tasa de incidencia en los expuestos menos
la tasa de incidencia en los no expuestos. Y se llama razón de probabilidad, OR, al estimador indirecto del riesgo relativo. Ustedes recuerdan, ahí está la fórmula, que se utilizan cuando se usa la tabla de 2x2 para estudios de corte transversal o estudios de casos y controles fundamentalmente. Aquí están entonces los estudios transversales, los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes y los ensayos clínicos controlados. A la derecha, en azul y en amarillo, OR, también conocida como razón de momios, razón de prevalencias o razón de productos cruzados. Y a la izquierda, en verde y en naranja, RR, el riesgo relativo directo, utilizando las tasas de incidencia. Este, otra vez, el clásico estudio del doctor Doll y el doctor Hill sobre la etiología del cáncer de pulmón, publicado en 1952, en donde se calculan distintos riesgos relativos para el consumo de cigarrillos y su asociación con el cáncer de pulmón. Y la primera línea, la primera fila, equivale a los no expuestos. Y de ahí en adelante a los expuestos en distinta dosis. De tal manera que si uno hace los cálculos, como ustedes seguramente habrán hecho, encontrará que el riesgo relativo tiende a aumentar a medida que aumenta la dosis de cigarrillos. ¿Y aquí qué observan? Que hay mayor porcentaje de enfermos en los que comieron que en los que no comieron. Entonces, fíjense ustedes que la columna C nos da una información muy importante porque es prácticamente el riesgo relativo. Nos muestra que se divide o sale, resulta de dividir los datos de la columna A entre la columna B. Y en el primer caso, la ensalada de huevo nos da un 2.77, que si uno lo interpreta con la tablita aquella de los riesgos relativos, entonces nos indica un riesgo alto. Mientras que los demás riesgos, es decir, el consumo de macarrones, queso, cottage, ensalada de atún, helado y otros, no resultan ser riesgos mayores, sino más bien riesgos insignificantes. Incluso el consumo de queso no parece tener ningún tipo de influencia. Muy bien. ¿Para qué sirve el enfoque de riesgo? Para priorizar servicios de salud, reorganizar servicios de salud, programar acciones de salud, actuar sobre áreas de mayor debilidad en los servicios, reducir costos, reconocer limitaciones de los servicios de salud e implementar medidas preventivas. Visto también de otra manera, sirve para diseñar políticas intersectoriales, formas de atención a la comunidad, autocuidado y atención a la familia, adiestramiento del personal de salud, modificación de los factores de riesgo, mejoramiento de los patrones de referencia y aumento de la cobertura de los servicios de salud. ¿Y qué ven acá ustedes? Creo que ya lo hemos visto, pero repasemos.
Pues, profe, básicamente lo que se mira ahí es que una persona con concentración alta en colesterol, un fumador, pues presenta más esta concentración alta en colesterol y un no fumador, una persona que no lo hace, pues menos, y así pasa con la presión arterial. Entonces, los no fumadores con una concentración de colesterol baja tienen un riesgo de 1, es decir, un riesgo igual al del resto de la población. Pero si tiene la concentración de colesterol alta, el riesgo sube al doble. Fíjense acá. Ahora, si la persona es fumadora, aunque tenga una concentración baja de colesterol, el riesgo sube a 2. Y peor, si además la concentración de colesterol es alta, el riesgo casi que se quintuplica. Y en el caso de la presión arterial, en el mismo sentido que usted lo mencionaba, un no fumador con presión arterial normal tiene un riesgo de 1, pero un no fumador con presión arterial alta se duplica el riesgo. Y si además es fumador, entonces fíjense cómo llega a cuadruplicarse el riesgo. Entonces, evidentemente hay que trabajar tratando, por un lado, que no fumen, por otro lado, que el colesterol sea normal o bajo y que la presión sea normal o baja para tener el riesgo común igual a toda la población. Porque si se escapa alguno de estos factores de riesgo, entonces aumenta la probabilidad de la enfermedad. Desventajas del enfoque de riesgo: puede postergar problemas importantes, dejan de atenderse personas con factores de bajo riesgo, se limita la aplicación de otros programas, por ejemplo, programas de vacunación, programas de crecimiento y desarrollo, etc. Y algunas personas tienen un exceso de confianza en las predicciones del enfoque de riesgo. Entonces, insisto, muy bien este tema de la estadística, de los cálculos, de los números, pero no pueden ser solos. Tienen que ir también con la biología molecular, con la biología celular, con la fisiología, con la patología, etcétera, etcétera. Hay dificultades para establecer una asociación probablemente causal. Ya habíamos visto eso en la clase anterior. Por ejemplo, un periodo de latencia demasiado largo que hace que las personas por memoria no recuerden bien si estuvieron o no expuestos a ciertos factores. Una exposición demasiado frecuente a un factor. Una baja incidencia de la enfermedad. Una débil asociación estadística. Enfermedades frecuentes que son muy estudiadas y entonces hacen que las personas se distraigan con ese tipo de estudios, o cuando un mismo factor, por ejemplo la hipertensión, conduce a diversos daños: riñones, corazón, cerebro, pulmones, etc. Doctor, disculpe, ¿podría volver un momento a la diapositiva anterior, la de características? ¿Características? Sí, la anterior, la que tiene rojito, doctor. ¿La que tiene qué? La anterior a esa, la que tiene color rojo, la anterior a esa, doctor, por favor. Voy a ver. Ah, esa. No, adelante, doctor. Características de una exposición, si no estoy mal. Acá. Esa. Ah, ocurrencia. Listo, gracias, doctor. Es que no había leído bien una cosa. ¿Y aquí qué ven ustedes? ¿Qué les llama la atención? Esto fue un estudio supremamente importante que apareció en el New England Journal of Medicine de 1981. Café y cáncer de páncreas. Miren ustedes qué encontraron. Revisen los riesgos relativos y los intervalos de confianza.
Están altísimos, profe. Analógicamente con el estudio de los cigarrillos de Dolly Hill, nos trata de decir este estudio, nos muestra que a medida que aumenta el consumo de tazas de café, aumenta el riesgo hasta casi triplicarse en el caso de los hombres y evidentemente triplicarse en el caso de las mujeres con el consumo, digamos que el consumo de café, el número de tazas de café consumidas llevaban a tener cáncer de páncreas. Ustedes se imaginan lo que eso, el daño que eso le pudo haber hecho a la economía colombiana que dependía del café hace algunos años, en esa época. Afortunadamente alguien se pellizcó y planteó el siguiente esquema de análisis. Lo que nos estaban diciendo en ese cuadro anterior era que el aumento del consumo de café nos llevaba a un aumento del riesgo de cáncer de páncreas. Ese es el resumen. Pero alguien dijo, no, debe haber alguna variable de confusión a la que no le hemos puesto atención. Y efectivamente volvieron a hacer el estudio y se dieron cuenta que muchas personas al consumir café también fuman y es realmente el cigarrillo el que produce el aumento del riesgo de cáncer de páncreas y no el café. ¿Y aquí qué ven ustedes? Las edades de cuando alguien consume alcohol y la prevalencia que hay. Y pues en ese Entonces caso ahí se nos ve muestra que la población menor es la que más consume, ¿no? Porque está en 13 años y tiene una prevalencia mayor y luego va disminuyendo. Entonces, lean bien abajo la explicación de la figura 1423. ¿Cómo O así, sea, profe? doctor, perdón, o sea, lo que entiendo es que no solamente se trata del inicio del consumo, sino que iniciaron el consumo y también se volvieron, o sea, se volvió una prevalencia, ¿sí? O sea, de ahí en adelante toda la vida empezaron a consumir alcohol. Y según eso, la mayoría de personas, o sea, la mayoría de personas que inician con esa dependencia empieza a los 13 años y más bien la gente que inicia en edades más adultas, como 19, 20, 21, casi no desarrolla esa, ¿cómo decirlo? Como esa obligatoriedad de estar bebiendo alcohol, como esa dependencia. Es lo que entiendo. ¿Ustedes les ha pasado o han visto que a los niños chiquitos a veces en una fiesta, en una celebración les dan, tómese un traguito, tómese un sorbeto de cerveza? Sí, profe. Eso no le hace daño. Resulta que esa es una inducción al consumo de alcohol y eventualmente a la dependencia de consumo de alcohol. Entre más jóvenes se induzca o se inicie el consumo de alcohol, mayor será la prevalencia de alcoholismo a lo largo de la vida. Por lo tanto, la gráfica que nos dice claramente es, no hay que inducir el consumo de alcohol a edad temprana, sino más bien posponerlo, porque a medida que los niños o las niñas se hacen un poco mayores, por ejemplo, después de los 18 años, entonces seguramente van a tener posibilidad de elegir beber o no. Y al final la prevalencia de alcoholismo va a ser menor que cuando los inducen a beber a edad muy temprana. Pero aparte de eso, miren lo que ocurre aquí cuando se miden otras variables.
La línea continua de la mitad es la misma línea de atrás, pero aquí le montaron la línea discontinua cuando no hay antecedentes familiares de alcohol y la línea de puntos cuando sí hay. Entonces sí, es genético, porque hay más de un 50%. o genético o aprendido en el hogar, ¿no? O sea, si hay familiares alcohólicos Sí, también puede y ser. además se induce al consumo temprano del alcohol, entonces la prevalencia es mayor. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto de enfoque de riesgo? ¿Coincide con lo que ustedes estudiaron? ¿O no habían estudiado, bandidos? Profe, la verdad yo había leído, eran las otras diapositivas. ¿Solo las de causa? Sí, profe. Bueno, ahí tienen entonces para que se diviertan. Y entonces ahora veamos un modelo explicativo y aplicativo del enfoque de riesgo, que es la cadena de transmisión. Voy a salirme de acá y voy a buscar la otra presentación. ¿Ya la ven? Sí, señor, cadena epidemiológica. Esa cadena epidemiológica o cadena de transmisión de las enfermedades. Esto es importante porque de aquí surgen, al final les voy a mostrar 40 y pico de medidas de intervención que han demostrado ser eficaces en salud pública y en medicina. Pero de aquí salen esas 3 medidas fundamentales, o 4 medidas mejor, fundamentales para controlar la pandemia que nos ha azotado los últimos 2 años largos. La pandemia de COVID-19. Aquí hay un esquema sintetizado de algunos tipos de agentes, los mecanismos de transmisión, el huésped o individuo y los factores del medio ambiente que pueden intervenir. Y a la izquierda, en la columna del agente causal, algunos elementos que pueden explicar presencia o ausencia de signos y síntomas importantes o leves, dependiendo de las distintas enfermedades. Entonces, por ejemplo, el agente causal tiene varias fases cuando ingresa al organismo. Una fase de colonización, por ejemplo, a nivel de la piel, de una pequeña herida. Una fase de invasión, cuando ya penetra a los tejidos. Una fase de multiplicación, cuando se empieza a reproducir. Y una fase de diseminación, cuando se va por el resto del organismo. Entonces, en cada una de esas fases es posible hacer alguna intervención, de tal suerte que el agente causal pueda eventualmente o no llegar a todo el organismo de la persona. Pero aparte de eso, algunos efectos son variables. La capacidad de transmisión del agente, la capacidad de infectar, de infectividad, la capacidad de producir enfermedad, es decir, patogenicidad, la capacidad de producir una enfermedad grave, es decir, virulencia, pero también la capacidad de servir de antígeno, es decir, de generar respuesta del organismo humano para defenderse.
porque no todos tienen ese poder antigénico, se llama. Y aparte, algo que es fundamental, y es la dosis infectiva. No es lo mismo unos pocos gérmenes a alguien que le estornude o le tosa a uno en la cara con toda la cantidad de gérmenes, es decir, la carga, que se podría llamar la carga viral, digamos, que entra en un momento dado al organismo. Enseguida, una columna de dos tipos grandes de transmisión, la transmisión directa y la transmisión indirecta. La directa, por contacto directo, por ejemplo, persona a persona, piel a piel, o por aerosol de gotitas medianas o grandes, por ejemplo, en los estornudos o en la tos. Y en la transmisión indirecta, un vehículo común, por ejemplo, las cucarachas, las moscas, etcétera, o la vía aérea en aerosol de gotitas pequeñas, pero también algún vector, como por ejemplo el Aedes aegypti, que puede transmitirnos desde la fiebre amarilla en la selva hasta el dengue en la zona urbana. En la cuarta columna aparecemos nosotros, y entonces hay algunas variables nuestras. La susceptibilidad, que puede estar influida por la base genética que tengamos. Algunos no traemos una base genética buena para defendernos, otros sí. La edad, somos más susceptibles en los extremos de las edades, es decir, cuando estamos muy jovencitos, muy niños, recién nacidos, o cuando estamos ya muy mayores, ancianos. El sexo puede variar dependiendo de ciertas enfermedades. La exposición, que tanto estamos expuestos a la gente, nuestros mecanismos de defensa y la inmunidad específica, que puede ser humoral, por ejemplo, a través de las inmunoglobulinas, o celular, linfocitos T, por ejemplo. Y aparte de eso, entonces estamos en un entorno, un medio ambiente que tiene distintos factores físicos, biológicos, sociales, económicos que pueden ayudar o bloquear, ayudarnos a defendernos de los riesgos. Esos son los elementos fundamentales de la cadena de transmisión y vamos a ir desglosando poco a poco unos y otros. Para recordar las preguntas claves, las preguntas epidemiológicas, el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, dónde y quién, que nos organizan las variables epidemiológicas en tiempo, lugar y persona. El conocimiento científico, recordando, usamos el método científico a través de la observación y el registro de datos, por un lado, o a través de la experimentación y modificación del fenómeno por el otro. En observación y registro de datos están desde los estudios de caso, las series de casos, los estudios de corte, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Mientras que a la izquierda, en los experimentos, están los ensayos clínicos controlados. Las bases epidemiológicas de la intervención, entonces, están acá. Por un lado, la parte descriptiva de la frecuencia del problema, magnitud, velocidad, riesgo. Y por otro lado, las explicaciones causales que vimos en la clase anterior y que vemos en la clase de hoy al comienzo. Las estrategias de intervención, que pueden ser a los grupos de alto riesgo o a la población en general. Si se hace a los grupos de alto riesgo, entonces el enfoque epidemiológico es el clásico, mientras que si se hace a la población en general, el enfoque epidemiológico es social.
Si se hace a los grupos de alto riesgo, entonces está orientada a grupos vulnerables o más susceptibles, mientras que si se hace a nivel poblacional es toda la población. La intervención frente a los grupos de alto riesgo es adecuada cuando el problema de salud es limitado y hay medidas eficaces probadas, mientras que el enfoque poblacional es adecuado cuando el problema de salud es muy extenso, muy difundido y requiere medidas masivas de intervención. Entonces, vayan pensando ustedes en COVID-19, porque ahí estuvimos viendo no solamente la forma de actuación al comienzo, sino también cuando aparecieron las vacunas, la priorización de los grupos poblacionales a los cuales se les intervenía primero. El enfoque de alto riesgo interviene sobre las causas inmediatas, mientras que el enfoque poblacional interviene sobre los determinantes sociales. Recuerden lo que estuvieron preparando hace unos días. La eficacia generalmente la medimos a través del riesgo atribuible o del porcentaje de riesgo atribuible o riesgo atribuible proporcional. La efectividad, que también se denomina impacto, a través del riesgo atribuible poblacional, el riesgo atribuible, el factor de, el porcentaje del riesgo atribuible poblacional, lo que en algunos casos yo les alcancé a comentar es la fracción etiológica de riesgo. Pero también se puede utilizar las medidas de mortalidad, las tasas de mortalidad, las tasas de incidencia y prevalencia que veremos la semana entrante en detalle. Y la eficiencia, que es otro concepto, en donde se combina el costo con los beneficios. Esos elementos serán mucho mejor estudiados cuando veamos salud pública. Aquí algunos aportes de la epidemiología desde Hipócrates. Entonces está más o menos el año, el autor y el tema, el evento que fue descubierto o que fue intervenido. Aparece ahí, por ejemplo, 1769, 1800 algo, Snow, la transmisión de cólera. Semmelweis, el lavado de manos para evitar la fiebre puerperal. Sarwell, que descubrió que la transfusión sanguínea, es decir, el uso de la sangre para curar o tratar ciertos problemas, transmitía la hepatitis B, por ejemplo. El estudio de Framingham, muy famoso, muy conocido, para determinar los factores de riesgo cardiovascular, y las tablas de Framingham que nos ayudan a calcular el riesgo de un evento cardíaco letal en los siguientes 10 años. Ustedes verán eso seguramente en detalle en medicina interna. Ahí aparecen los estudios de Dolly Hill, de mortalidad por cáncer y hábito de fumar. La vacuna contra el polio del doctor Salk y del doctor Sabin, que nos volvieron esos riesgos relativos, esos OR, hacia cero, y que demostraron la eficacia del uso de las vacunas para ciertas enfermedades. Como ahora nos lo está mostrando claramente el uso de las vacunas frente al COVID-19. Así sea por un corto tiempo. LAST, la fluoración del agua y las caries. Linos, mucho más reciente, radiación y leucemia, rayos X y leucemia, por ejemplo. De ahí que no sea conveniente mandarle rayos X e incluso tomografías a diestra y siniestra a toda la gente, porque eso significa también, puede ser significado un beneficio para mejorar un diagnóstico y una intervención, pero le está generando un riesgo a las personas.
Una forma como Kleinbaum entiende este mecanismo de cadena de transmisión. Entonces dice la magnitud tanto del problema como de los factores de riesgo, su frecuencia, la tendencia, si es a aumentar o disminuir, las explicaciones fisiológicas, moleculares, celulares que pueden ocurrir, la posibilidad de hacer predicciones y, por lo tanto, controlar las enfermedades. Esa es como la lógica que Kleinbaum proponía utilizando este modelo de cadena de transmisión. Pero no podemos olvidarnos del otro modelo clásico, la tríada ecológica o epidemiológica, que ustedes vieron también en el estudio de los modelos explicativos y que aparece sintetizada en esta gráfica, en esta figura. Y esta, para recordarles, la de los determinantes sociales, que explican muchas de las enfermedades. Algunos determinantes son proximales, es decir, los que están aquí cerquita, como los factores individuales, las preferencias en los estilos de vida, factores biológicos y genéticos, las influencias comunitarias y de soporte social y el acceso a servicios de salud. Y otros determinantes son distales, más lejanos, como las condiciones de vida y de trabajo y las condiciones generales, socioeconómicas, culturales y ambientales. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque eso explica por qué algunas personas se enferman más o más gravemente que otras en términos de riesgo, en términos probabilísticos. ¿Quién me ayuda a leer esto? Yo, doctor. Asegurar equidad en salud, salud para todos. Sumar vida a los años, mejorar calidad de la vida. Sumar años a la vida, reducir la mortalidad. Sumar salud a la vida, reducir la morbilidad. Muy bien, eso se convierten entonces en objetivos nuestros en la medicina y en la salud pública. Aquí otro modelito que ustedes estuvieron estudiando, que son los niveles de intervención, aquí específicamente en términos de prevención. Entonces vean en la primera columna el nivel de prevención primordial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. En la segunda columna, la fase de la historia de la enfermedad en la cual actúa. En la tercera columna, la población objeto. Y en la cuarta columna, un ejemplo de actuación o de intervención. Entonces, por ejemplo, el nivel de prevención primordial actúa sobre los determinantes distales, acabamos de ver, la población total, ejemplo, medidas redistributivas del ingreso económico, por ejemplo, el uso de impuestos y subsidios para la población más pobre y vulnerable. Eso es muy distinto al tema de las expropiaciones, por ejemplo. Pero no nos metamos en política. El nivel de prevención primaria actúa sobre los determinantes proximales, es decir, los más cercanos, estilo de vida, biología, genética, etc. Puede actuar sobre la población total o sobre grupos de alto riesgo. Ejemplo, inmunización, vacunación o quimioprofilaxis de contactos, como por ejemplo cuando se actúa sobre la malaria o sobre nivel de prevención secundaria, ya actúa sobre el estadio preclínico o clínico temprano. La población objetivo son los pacientes, por ejemplo, búsqueda de asintomáticos respiratorios en el caso de tuberculosis, EPOC, etc. Y la prevención terciaria en el estado clínico avanzado, cuando ya hay complicaciones, ya hay secuelas. La población objetivo son los pacientes, ejemplo, control de infecciones oportunistas en pacientes con VIH-Sida. Ahora, importante estos temas que hemos estado repitiendo, el tema de control, por ejemplo.
Control es el conjunto de acciones, programas u operaciones continuas dirigidas a reducir la incidencia o la prevalencia de un daño a niveles tales que dejen de constituir un problema de salud pública. En un escenario epidémico, recuerden COVID-19 en el año 2020, significa conseguir rápidamente una curva descendente o aplanar la curva. ¿Recuerdan ustedes ese término? Eso es lo que se busca. Pero en un escenario no epidémico, el término control depende de la dimensión temporal. Por ejemplo, en el corto plazo implica equilibrio de la situación anterior a la epidemia, es decir, mantener el número de casos igual al número de casos esperados. Y en el largo plazo implica reducir el riesgo de enfermar en la población, es decir, disminuir la incidencia a un nivel tal que no represente un problema de salud pública. Esto es la definición clásica de control. Y hay un par de términos adicionales que veremos enseguida, que son la eliminación y la erradicación. Veremos las diferencias. Esta es una microfotografía de alta velocidad, una fotografía de alta velocidad, donde muestra la tos o el estornudo de una persona, y ahí han medido la velocidad y la distancia a la que llegan esas partículas de aerosol. De ahí surgió una primera recomendación que ustedes conocen como distanciamiento social. Mantener por lo menos 2 metros de distancia entre los interlocutores, que se considera una medida más o menos segura, pero no única. Recuerden, son varias medidas. Las otras son el uso de tapabocas de buena calidad, de mascarillas, el buen uso de los tapabocas, el aislamiento o la cuarentena, términos que volveremos a revisar enseguida. Sobre todo en ausencia de tratamiento y en ausencia de vacunas, como nos ocurrió en el año 2020. Puesto que las vacunas las empezamos a tener hace más o menos un año, finales de febrero o marzo en el caso de Colombia. Y aquí entonces los otros dos conceptos, eliminación y erradicación. Se habla de eliminación de una enfermedad cuando ya no hay casos, pero persisten los factores de riesgo. Por ejemplo, la poliomielitis y la sarampión están en fase de eliminación en Colombia, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, pero todavía persisten los factores de riesgo, de tal manera que aparecen de vez en cuando algunos focos, brotes en algunas partes del mundo. Y erradicación, que sería lo ideal, pero que solo se ha conseguido hasta ahora para la viruela. De allí en la erradicación, entonces, desaparecen los casos y también los factores de riesgo. Esas son las diferencias, entonces, entre eliminación y erradicación. La eficacia y factibilidad de las medidas de intervención dependen de muchas cosas. Ahí hay una pequeña lista. 1, del grado de intervención. 2, de la duración. 3, del comportamiento de la enfermedad. 4, de la actuación sobre otros factores, porque recuerden que son múltiples factores, no uno solo. 5, la cobertura. Recuerden ustedes que se ha hablado que hay necesidad de tener una cobertura mínima o superior al 70% para generar una cosa que ustedes ven aquí a la derecha, que se conoce como inmunidad de rebaño, por debajo de la cual realmente no se obtienen muchos resultados. La intensidad de la medida, la frecuencia de aplicación de la medida. Ustedes recuerden, por ejemplo, que las vacunas no las pusieron, dependiendo de la marca, en el momento 0 y a los 21 días en unos casos, a los 28 días en otros. Y en algunos otros casos a los 3 meses, a los 4 meses o a los 6 meses.
Y eso ha venido cambiando también entre primera dosis, segunda dosis, y ahora apareció la tercera dosis, y ya hay una autorización para una cuarta dosis en personas que tienen algunas dificultades especiales, algunas comorbilidades especiales, y esta cuarta dosis ahora depende de una orden médica. No se da indiscriminadamente o masivamente como se dieron las otras 3 aplicaciones. Lógicamente que el costo influye. Afortunadamente Colombia tuvo cómo comprar esos millones de dosis para vacunarnos a nosotros. Pero lo que hablábamos hace un ratico, una de las desventajas del enfoque de riesgo es que prioriza unos problemas y se olvidan otros. Entonces ustedes habrán oído que así como hemos podido empezar a controlar la pandemia de COVID-19, entonces se nos disparó por allá el problema del cáncer, el problema de otro tipo de enfermedades que fueron descuidadas. Otro elemento importante, los efectos secundarios. Ustedes recuerdan que ocurre dolor, que en algunos casos se simula la enfermedad, que produce malestar, etc. Entonces hay gente que no quiere. Le fue mal con la primera dosis, no se quiere aplicar la segunda y mucho menos la tercera. De tal manera que eso influye directamente en el último criterio que aparece en la lista, aceptabilidad por parte de la población, que se ve influida también por la opinión de la gente. Hay un movimiento antivacunas, etcétera, 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 que influye sobre la eficacia y factibilidad de las medidas. Por ejemplo, es distinto la eficacia y efectividad de la vacuna contra fiebre amarilla, que se aplica intramuscular, produce dolor, que con la vacuna oral de polio, que son unas goticas en la boca, que no producen ningún tipo de dolor. Nuevamente, la historia natural de la enfermedad, con algunos conceptos adicionales que ustedes habrán seguramente revisado. Una persona susceptible es expuesta a un factor de riesgo, empieza a haber cambios patológicos a nivel subclínico y después aparecen la clínica, signos y síntomas, que es cuando el diagnóstico es el momento usual del diagnóstico y se desarrolla toda la enfermedad clínica para después pasar o a recuperarse o a generar incapacidad o a generar inmunidad o estado de portador o muerte. Y acá el periodo de incubación, considerado el periodo que va desde la exposición hasta la aparición de los primeros signos y síntomas. Aquí una forma de mostrar el efecto o el espectro de la infección con algunas enfermedades. Miren ustedes acá arriba la teoría. Hay infecciones que son inaparentes y infecciones que son aparentes, pero de las aparentes, algunas son moderadas, otras son graves y otras son fatales. Si aplicamos este modelo teórico a algunas enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, nos damos cuenta que la mitad o casi la mitad de los casos de tuberculosis ocurren como infección inaparente. Algunos infección aparente moderada, otros menos infección aparente grave y otros mucho menos infección aparente fatal. En el caso del tétanos, por ejemplo, no hay infecciones inaparentes, sino que aparecen algunas aparentes moderadas, muchas aparentes graves y también bastantes aparentes fatales. Y en el caso de la rabia humana, fíjense que no hay infecciones inaparentes ni aparentes moderadas o graves, sino que todas son fatales, por lo menos hasta el momento. Falta ver si surge algún tipo de medicamento que pueda revertir la gravedad, la letalidad altísima de esta enfermedad. Y aquí, si queremos volver números, entonces el índice de patogenicidad o la tasa de patogenicidad equivale a dividir los casos de enfermedad aparente entre el total de infectados
La virulencia, que equivale a dividir los casos graves y fatales entre el total de casos aparentes, y la tasa de letalidad, que en este caso equivale a dividir los casos fatales entre el total de casos aparentes o de infectados. Eso es simplemente una forma de traducir lo clínico anterior con lo estadístico o epidemiológico ahora. Aquí está la cadena epidemiológica, hay una fuente de infección, una puerta de salida que se convierte también a través de los mecanismos de transmisión en una puerta de entrada en huésped susceptible. Ese es como el mecanismo. Y al final, este huésped que deja de ser susceptible se convierte en una nueva fuente de infección y así se mantendría teóricamente la cadena funcionando, a no ser que uno intervenga y la corte, por ejemplo, aquí, que sería lo ideal, o acá en los mecanismos, o acá, o acá. Por ejemplo, si la fuente de infección es la garganta nuestra, entonces le ponemos un tapabocas o desinfectamos la garganta o ventilamos nuestras habitaciones o nuestros consultorios, como sea, y le ponemos un tapabocas a esta persona que no ha estado enferma. Esa es la lógica de este tipo de intervenciones. Entonces, arrancando por la fuente de infección, otra vez, ya ustedes saben, podemos ser los humanos, los animales o el suelo. Los humanos y animales podemos ser portadores o podemos ser reservorios. Esta para la pandemia del síndrome respiratorio agudo y severo del año 2003, cómo arrancó de una persona, esta, en un hotel de Hong Kong, que regresó a su tierra, infectó a gente del hospital donde lo atendió, pero aparte en el mismo hotel infectó a estas personas del Canadá, a estas personas de Irlanda, a estas personas de Estados Unidos, a estos de Singapur, a estos de Vietnam, a Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se diseminó por casi todo el mundo, llegó a Canadá, llegó a Estados Unidos, llegó a México y afortunadamente casi no llegó a América Latina. Fue mucho más breve y mucho más fácil de controlar que la pandemia del COVID-19. El portador puede ser sano, es decir, sin signos y sin síntomas, pero puede transmitir la enfermedad. Puede ser incubacionario, es decir, que está enfermo y no se ha dado cuenta porque todavía no hay signos y síntomas. Puede ser convaleciente, es decir, que ya tiene signos y síntomas y se está recuperando de la enfermedad. O puede ser un portador crónico. Todo eso puede explicar si se transmiten o no se transmiten ciertas enfermedades. Claro, dependiendo de la historia natural de cada enfermedad, algunas se pueden propagar o transmitir más fácilmente, como por ejemplo la gripe, que algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Otra forma de ver la cadena de transmisión, un poquito más artística probablemente. El reservorio, que podemos ser humanos, animales, artrópodos, el suelo, los fómites, que llaman. Esto ya lo habíamos visto allá en colorcitos. El agente biológico, químico, físico, social, psicológico, etc. ¿Y qué acciones se podrían hacer frente al agente? He aquí una lista que ustedes pueden leer. Y vean entonces palabras comunes: desinfección, aislamiento, cuarentena, cordón sanitario,
Notificación, recuerdan que se hacían unas encuesticas, no solamente para la persona con síntomas, sino también para los contactos. Actividades de vigilancia epidemiológica, investigación de campo, etc. Frente al reservorio, aislamiento y cuarentena, quimioterapia, inmunización, si existe. Si son animales, inmunización de animales salvajes o mascotas mejor. Si son ambientales, desinfección de áreas contaminadas, eliminación de criaderos, etc. Aquí, los periodos de incubación de distintas enfermedades virales, para hacer una comparación. En blanco es el rango, desde lo mínimo hasta el máximo, y en negro lo más frecuente. Entonces, fíjense que muchas enfermedades virales tienen periodos de incubación relativamente cortos de días, mientras que algunas, como por ejemplo las hepatitis, la mononucleosis, la rabia, tienen periodos de incubación que pueden ir de meses, incluso años. Este es un iceberg de la enfermedad infecciosa en la célula, a la izquierda, acá, y en el ser humano, en el organismo completo. Entonces, arriba aparece lo que se ve más fácilmente. Entonces puede haber lisis celular, formación de cuerpos de inclusión, transformación celular, disfunción celular. Y a nivel del hospedador, enfermedad clásica o grave, o enfermedad leve o moderada. Y ya por debajo del cambio visual, o sea, lo que no se ve a nivel de la célula, entonces multiplicación viral sin cambios visibles, maduración viral incompleta, mientras que en el ser humano, infección sin enfermedad clínica aparente. Y abajo, la exposición sin unión o sin entrar a la célula, y en el ser humano, exposición sin infección. Sigamos. Sobre los mecanismos de transmisión, entonces, algunos son directos, como las mordeduras, los arañazos de los gatos, por ejemplo, el contacto físico, como a través de las manos, las enfermedades de transmisión sexual, la vía aérea. Indirectos a través de fómites, agua, alimentos y el suelo, por ejemplo. Y entonces sobre la transmisión, ejemplos de intervenciones. Evitar el contacto entre el vector y el sujeto, prevenir la infección del vector con el agente, tratar al sujeto infectado, prevenir el contacto entre el vector y la persona, tratar o eliminar animales enfermos, inmunizar animales cuando existen medidas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. La población que puede ser susceptible dependiendo de la edad, el sexo, la profesión, la puerta de entrada y el estado general de salud de la persona o las personas. Y aquí aparecen entonces la serie de intervenciones que han sido probadas, que sirven desde el punto de vista de la salud pública y también desde el punto de vista de la medicina. Entonces miren la primera que aparece, el aislamiento. Después, medidas para fortalecer la capacidad de defensa. Tercero, la bioseguridad universal, lavado de manos, por ejemplo. Y así, toda una serie que ustedes pueden leer fácilmente y que seguramente han conocido ya. Aquí la número 15, la cuarentena, que también hemos hablado. Aquí sigue la lista. Y aquí finaliza
la lista. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este tema de enfoque de riesgo y cadena de transmisión o cadena epidemiológica? Doctor, ¿podría regresar a la diapositiva 36 un momento? Esa era la de transmisión, si no estoy mal. En indirectos, o sea, hacia los indirectos es que va más que todo todas las medidas sanitarias, ¿cierto, doctor? Bueno, pues, por ejemplo, el saneamiento del agua, pues que uno mismo se explora, filtrada y todo eso, ¿no? A nivel macro, entonces potabilización del agua, por ejemplo, cocción adecuada de los alimentos, limpieza y aseo del espacio público, pero también del espacio de la casa, por ejemplo, o de la escuela. Limpieza de los fómites, por ejemplo, de las mesas, de los escritorios, de los mouse, de los teclados, ese tipo de cosas se denominan fómites. Ok, gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces váyanse a seguir estudiando. Que pasen una buena noche. Gracias, doctor, igual. Gracias, profe, usted también.